arrancar de bien. Ok, ahí está. Vamos a conectarnos. Estamos ahí en ese directorio. Aquí ya tenemos nuestro programa server. Estuvimos probando. Decíamos que lo tenemos que correr como root para que pueda usar el puerto 666. Bueno, entonces decíamos, si aquí corro server 166, pues ya corre y está esperando peticiones, pero pues si se fijan, como lo corrí como un usuario, pues queda colgado la consola, porque está corriendo un sitio único, entonces si yo cierro la sesión, ese programa va a dejar de correr. Lo mismo no puedo hacer aquí otra cosa en la consola, entonces tendría que ser control C, no entregar el control C, pues ya también se interrumpe. Lo primero es que no quiero que pase eso, sino quiero que cuando lo corra, pues quede corriendo en background, pues es decir, no capture la consola. Cuando un proceso corre en background, si yo cierro la sesión, el proceso se queda corriendo. Es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, si arranqué el servidor, pues quiero que cuando yo cierre la sesión, pues el servidor siga corriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es pues lo que decíamos en Unix, convertirlo a un demonio, ¿no? Que sea un demonio que corra independientemente si hay o no usuarios conectados, ¿no? Entonces, lo primero entonces vamos a modificarlo para que corra como demonio. ¿Se fijan? Actualmente, como le di control C, pues dejó de correr, ¿no? O sea, no está corriendo. Pues vamos a modificarlo. Lo voy a editar. Server.c. Ok, entonces vamos a usar, voy a conectar otra sesión para ahorita usar la ayuda, el manual. A ver, vamos a usar una función que se llama daemon, precisamente. Daemon. Entonces, esta función, cuando la mando a llamar, me convierte al programa actual en un demonio. O sea, es decir, me lo pasa a correr en mi segundo plano, en background. Entonces, lo único que tengo que hacer es mandarlo a llamar, recibe dos parámetros. A ver, ¿qué es lo que hace? Tiene varios efectos el mandar llamar a esta función, la función daemon. Al correrlo en background quiere decir que se hace independiente de la consola donde lo corrí. Y eso provoca varios cambios en sí, en el programa, que hay que tomar en cuenta. Bueno, y eso se define por los parámetros, ¿no? A ver, vamos a explicarlo eso con un poquito más de detalle. Entonces cuando corremos un programa, bueno, este es un proceso, ¿no? ¿Qué es un proceso? Ya lo saben de sus clases transformativas, es un programa de ejecución, ¿no? Cuando corremos un proceso en Unix, el proceso tiene varias, lo que se llama un ambiente, un environment. Tiene asociado un environment, un ambiente. ¿A qué se requiere el ambiente? Pues ciertas, por ejemplo, la ruta, digamos, por default, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes abren un archivo, digamos, dentro de este proceso hacen un enrollment y le pasan, por ejemplo, el nombre de un archivo, data,
ustedes no me dan la ruta completa, ¿no? O sea, no nos dan el nombre del archivo. ¿En qué ruta? Bueno, si le dan la ruta completa, lo tiene que abrir en la ruta que le dieron. Pero si no le dan la ruta completa, no vamos a tener un archivo. ¿Y en qué ruta lo abrí? En la que está en la actual, ¿no? Bueno, sí, se entiende, ¿no? Que así sería. O sea, porque en el environment, una variable environment pues es el path, ¿no? La ruta actual. Entonces, si yo no le doy la ruta, se entiende que lo abrí en la ruta actual, el path. ¿Sí? Entonces, esa es una variable del bien. Ahora, cuando se corre un proceso en Linux o en Unix, en cualquier Unix, de entrada ya hay 3 archivos abiertos, o sea, me cuenta que ya de default al proceso se le asocian 3 archivos abiertos automáticamente. Uno es stdin, otro es stdout y otro es stdr. ¿Sí? O sea, todo programa cuando se corre en Unix ya de entrada tiene esos 3 archivos abiertos. Uno es, este es el archivo de entrada, este es el archivo de salida y este es el archivo donde se mandan los errores, los mensajes de error. ¿Sí? Y cada uno de estos tiene ya un ¿se acuerdan que cuando se abren archivos en Unix, bueno, en general, cuando se abren con fopen, esto me regresa un descriptor del archivo, ¿no? El descriptor del archivo es un número con el cual después hago referencia cuando tengo, por ejemplo, un fprintf, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo el descriptor y qué voy a escribir, ¿no? Entonces, de entrada, yo tengo tres descriptores, el 0, el 1 y el 2. ¿Quién es ese TDI? ¿Quién sería ese TDI? ¿Quién creen que sea? La entrada así por default cuando corre un proceso. El teclado, ¿no? O sea, por default, ese TDI, a menos que yo le indique otra cosa, ese TDI es el teclado. ¿Ese TDout? La pantalla. ¿Y qué sería ese TDout? El otro. No, la pantalla también. O sea, estos van a consola, estos dos, y este es el teclado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando se corre el proceso, se asocia la entrada automáticamente al teclado. ¿Sí? La salida se asocia a la consola, donde esté corriendo la pantalla y los errores también. ¿Sí? Pero estos los puedo redirigir en cualquier momento, o sea, yo puedo mandarlos a cualquier archivo. ¿Se acuerdan que en los Unix para redirigir pues se utilizan, o sea, si este programa, este proceso se llama pro, cuando lo corro así sin más, me va a abrir std como teclado, std como la consola y std como la consola. Pero yo puedo, cuando lo corra, redirigirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugar de que ese TDI sea la entrada, puedo decirle que con este signo, ¿no? El menor que, puedo decirle que ese TDI lo asocia, por ejemplo, a input datos, donde se supone que este es un archivo, ¿no? ¿Sí? Puedo la salida también redirigirla a un archivo, puedo mandar la salida a output, y esto me crea un archivo donde me manda lo que sale, ¿no? Y puedo redirigir los errores. Entonces, ¿cómo lo redirijo? ¿También de la salida? No, con 2 y más. ¿Qué sería? Con 2 y mayor que no. ¿Sí? Y aquí entonces pondría errores y hay un archivo de errores. ¿Sí? Pues nada, estos 3 los puedo redirigir a donde yo quiera. ¿Okay? Esto sí lo veo, ¿no? Bueno, pues esto es muy básico, ¿no? O sea, es muy común, es usar los menor que, mayor que para redirigir cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es indicarle quién va a ser ese TDI, quién va a ser ese TDI, quién es ese TDI.
De hecho, ustedes pueden entonces escribir usando, escribir a la salida, por ejemplo, si quieren leer de la entrada estándar algo, pueden hacer así como scanf, como si fueran scanf, y por ejemplo decir stdi, o sea, decir que van a leer del archivo stdi. Por ejemplo, aquí que van a leer un entero largo, ¿no? Un cyberpunk, esto sería equivalente a hacer scanf nada más, o sea, porque este scanf es de la teclado, ¿no? Sería lo mismo. Lo mismo cuando van a escribir, si quieren mandar algo a los errores, pues ponen fprintf, std, error, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sí? Como si lo mandaran std. O sea, estos se manejan igual, son archivos que ya están abiertos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, de hecho, no sé si vieron en Cortina de que yo uso una función pero, ¿no? Uno busca printer, y luego aquí ponen una cadena con un error, no sé qué, pues esto sería equivalente a esto, hacer fprint que std. ¿Sí? Son como funciones equivalentes, digamos. Ok. Ahora, esto sería un programa normal, es un proceso normal. Pero nosotros, cuando logramos esto como DevMoney, decíamos que se desvincula del teclado, o sea, ya no va a recibir entradas del teclado, no va a escribir a la pantalla porque ya no va a estar asociada a una consola, a una pantalla, a una terminal. Por tanto, estos se tienen que cerrar. Entonces, una de las cosas que hace la función Dino es que redirige estos tres archivos, los tres, lo redirige a un dispositivo que se llama DevNull. A este dispositivo, DevNull. El DevNull es como un dispositivo así, medio. Bueno, por cierto, DevNull existe en todos los Linux. El DevNull es como una especie de archivo en el cual yo lo que escriba se pierde, o sea, no se escribe eso. ¿Sí? Es como, no lo guardo, o sea, yo mando a escribir algo ahí, simplemente no lo almaceno. ¿Sí? Es como el basurero, digamos, ¿no? O sea, sería como el cesto de la basura de Windows, nada más que la diferencia del cesto de la basura es que ahí lo guarda y luego ya cuando digo que lo acá no, acá mando a escribir ahí y se pierde, ¿no? ¿Sí? Entonces el DevNull es útil, por ejemplo, no sé si han visto cuando, por ejemplo, compilo un programa y me manda un montón de warnings y cosas así, y no quiero que aparezcan los warnings, pues les digo, o sea, es tan simple como decirle, pues ¿sabes qué? Los errores, por ejemplo estos, mándamelos a DevNull, ¿no? Y eso es equivalente a que los errores los ignore, porque los va a escribir en DevNull, o sea, no los escriben en blanco. ¿Sí? Así, de hecho, entonces el directorio en Unix, el directorio dev tiene dispositivos interesantes, porque uno de ellos es ese DevNull, que todo lo que escribo ahí se pierde. Hay otro que se llama Dev0, que tiene que ver. Es otro archivo especial. ¿Qué creen que se llama? ¿Convierte todo a cero? O sea, cuando es un archivo que aparentaría ser como infinito, porque lo puedo leer y leer y leer y siempre va a regresar ceros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quisieran? O sea, ¿para qué quieren un archivo así que siempre que leen uno de ceros? Bueno, pues por ejemplo, es muy útil cuando, por ejemplo, yo quiero escribir ceros sobre un directorio o todo un disco duro, por ejemplo, hagan de cuenta si ya hacen por cierto, comando es bien poderoso, se llama std, es disk duplicate. Todos los Unix se sirve para duplicar discos. Así. Por ejemplo, con este podemos
duplicar un disco con una partición. Entonces, aquí pueden decirle dd input, por ejemplo, dep 0, ¿okay? Y luego decir output dep s1. ¿Y qué hace? Pues va a copiar todo de aquí a acá hasta que llegue de aquí a acá. Como este es infinito, pues siempre que lo vea va a entrar, entonces va a escribir hasta que se llene esto. Entonces lo que va, el efecto de este como es que va a llenar toda la partición de ceros y se elabora todo. ¿Sí? Quieren borrar el CD, pues aquí borra todo. ¿Sí? Lo dejan ceros. Entonces ese es uno. Hay otro muy interesante que se llama dep random. Es como un archivo también que puedo leer de él. Entonces ese dep random, como se me regresa bits aleatorios. ¿Sí? Siempre va a ser como infinito, porque voy leyendo, bytes. Siempre va a regresar bytes o aleatorios. En fin, bueno, es una cápsula cultural. Entonces, ¿qué hace el daemon? Cuando corro daemon, estos tres los redirige a webroot, o sea, los manda a ningún lado, pues, ¿no? O sea, ya no va a tener ni entrada, ni salida de errores. ¿Por qué? Porque ya se desconecta de la consola, o sea, ya no va a tener la consola asociada. Ahora, el detalle de eso es que entonces un demonio no tiene entrada estándar, ¿cómo va a recibir entradas? Bueno, lo que pasa es que un demonio no va a recibir entradas del teclado, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, la entrada va a ser a través de un socket. O sea, ya todo lo que recibas a través del socket que abre, nada más. ¿No? Y si abre varios sockets, pues varios sockets. O si abre otros mecanismos de comunicación, pues ya no otros mecanismos de comunicación, pero ya no el teclado. Pues. Y la salida, como la salida se manda de boot, pues ya lo que mande ahí es la salida. Fíjense, puedo seguir poniendo printfs. O sea, puedo dentro del demonio puedo poner printfs. ¿Dónde lo imprime? Lo va a imprimir en uno o sea, en ningún lado. Entonces como no tiene salida ni salida normal de consola ni de error esa consola, por eso es que necesitamos la bitácora, sustituirla con una escritura bitácora para que ahí pueda escribir la salida de error. Entonces fíjense, el efecto del demonio es que me cierra bueno, le dirige la entrada estándar, la salida estándar y la salida de errores al menú. ¿Okay? A menos que, si le paso un argumento aquí en los logs, si le paso un valor diferente a 0, lo que va a hacer es no me lo va a cerrar, pues va a dejar todo permanentemente. Esto solamente me conviene en caso que quiero hacer una depuración o algo así. Pero si lo dejo en ceros, pues lo debo de cerrar. El otro detalle es que decíamos que cuando se corre un proceso, si no lo especifico algo, el directorio actual es, o sea, el directorio por default es el directorio actual, o sea, donde se corrió. Por ejemplo, en mi caso, si estamos corriendo, estoy diciendo punto diagonal cr 666, ¿no? Pues con eso estoy diciendo el directorio actual, el punto actual, por cierto, casi me contestó bien esta pregunta, el punto actual significa el directorio actual. Este punto. ¿Sí? Cuando pongo el punto es el directorio actual, es el directorio que estoy actualmente. Cuando se van dos puntos es el directorio padre. Entonces, esto significa el directorio actual. Del directorio actual corre server con este parámetro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el directorio actual? Bueno, donde estoy. Ese es el directorio donde estoy corriendo, que sería el equivalente al punto. Pues, si lo corro como un proceso normal, el directorio que va a hacer es, pues cuando quiera abrir algún archivo, o sea, lo va a hacer respecto a este directorio. Pero esto sería muy peligroso en un demonio, porque quiere decir que si el proceso tiene algún problema, puedo yo escribir un directorio global de aquí. Usualmente los demonios se corren desde root. Se los corre el administrador, como estamos haciendo ahí. Entonces, si se corren de root, el directorio por default va a ser el directorio de root, muy posiblemente, y eso no me conviene por seguridad. Si el proceso tiene alguna falla, algo falla, una falla de seguridad, y se puede, por ejemplo, obligar al proceso a que escriba algo, pues lo va a escribir el directorio de root. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, lo que hace daemon también es
cambiar el directorio, o sea, va a cambiar, en lugar de ser el directorio actual de donde lo corrí, al ejecutar la función mismo, se va a cambiar el directorio raíz, ese va a ser su directorio público, primero raíz, para que ahí ya no haya problemas de que se envíe este directorio específico. Entonces el primer parámetro es, si es 0, va a cambiar el directorio, si le pongo al diferente 0, no lo va a cambiar, se va a quedar en el mismo directorio actual. Por tanto, a nosotros nos conviene 0, 0, o sea, decir, correr mismo, que se cambie el directorio raíz y que corte todo, o sea, mande todos estos al mismo, cierre todos estos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué me devuelve la función mismo? Me devuelve un entero que me indica si hubo un error o no. Entonces, en caso de éxito, devuelve 0. Si ocurre un error, entonces devuelve menos 1. Entonces, bueno, eso es lo único que regresa 0 si salió bien y menos 1 si hubo un error, ¿no? Vamos entonces a modificar. ¿Dónde nos conviene correr la función de Dimo? Okay. Bueno, pues antes del open-log, ¿no? O sea, se supone que ya cuando corro Dimo, que ya empezó a reglamentar, pero ya no me comunico con la mitad. Antes de esto, ¿no? Porque aquí es donde todavía checo que me pasen los parámetros. Si no nos ha pasado, que todavía escribo la pantalla, ¿no? Vamos a meter aquí la llamada daemon. Pues aquí voy a hacer un if daemon checo si, bueno, más bien si es negativo es que hubo un error, ¿no? ctr y pongo aquí no se pudo, algo así, ¿no? Un mensaje de que no pudo correr como, bueno, vamos a ponerlo en inglés pues para ser consistentes. Y me salgo, ¿no? Ok. Ahí está. Si corrió bien, entonces ya continuaríamos. Okay. Bueno, por cierto, necesitamos incluir la librería donde está Dimo. Acá en el manual vemos cuál es. Es la librería estándar Unix. Vamos a incluirla, nos falta esa incluirla. Pues ¿sí? Bueno, pues, ¿dudas sobre esto? Bueno, vamos a compilar. Ok, ahora sí, server. ¿Sí? Se fijan, ya no me capturó la consola, ya la libero, ya solo la función cero. Y si vemos los procesos,
Ahí está corriendo el proceso server 666. Si yo cierro sesión o lo que sea, ahí va a seguir corriendo. Por ejemplo, como decía que tenía un STDI para la entrada, si le pones un socket, al momento de crear el socket, ¿se cambia la entrada? No, o sea, el socket no se puede decir por aparte. O sea, ese que va a seguir siendo el de puta. O sea, es una diferente socket. Sí, claro, o sea, digamos, sigue siendo de mí. Ahora ya más bien va a ser el socket. Pero es un descriptor distinto. A ver, fíjense, vamos a salirnos. Por ejemplo, me cierro la sesión aquí. Ahí la cerré donde corrí el daemon. Y si aquí corro, ahí sigue corriendo, ¿no? ¿Sí? O sea, sigue corriendo el server, ¿no? Ya no está ligado a una sesión. ¿Sí? Corrí el programa y pues yo me salí y el programa sigue ejecutándose, ¿no? El background. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces fíjense, en un programa normal pues uno termina con el fondo de cero, cosas así. Aquí si quisiera terminarlo tendría que ser a través de un kill, nada más. Tendría que ser solamente con un kill. Y de hecho pues, root tendría que darle el kill para terminarlo, ¿no? Porque si yo lo intento matar, o sea, si cualquier otro usuario lo intenta matar, pues no va a poder, ¿no? Tiene que ser el propio usuario root, porque aquí corrió como, está corriendo como root. ¿Sí? Bueno, entonces para terminar ese proceso tenemos que convertirnos en root. ¿Es el número qué? Es el 793. Tenemos que hacer kill 793. Y ya, solamente así terminaría, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, ahora el otro detalle, ya resolvimos que no la consola corre como demonio. Y ahora vamos a abordar un detalle que es un poquito más sofisticado, más complicado de resolver, que para que veíamos era que realmente nuestro servidor nada más puede tener un cliente a la vez. Puede dejar varios en cuenta, pero pues, no los respalda hasta que no saca uno, entonces es secuencial, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener un cliente a la vez, hasta que no termina ese cliente, atiende a otros, ¿no? Pues eso no es lo deseable, o sea, tenemos que podamos atender simultáneamente a varios clientes. Entonces, es común en los servicios de red. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que atienda concurrentemente varios clientes? ¿Qué teníamos que hacer? Hilos es una posibilidad. Esa sería una, ¿cuál sería otra? Aparte de, o solamente con hilos podemos hacer. ¿Perdón? Bueno, sí, sería una especie de multiplexación. Bueno, una posibilidad es hacerlo con hilos. Lo que hilos sería una programación.
Cuando se programan servicios no es muy común el uso de hilos. Voy a explicar por qué. Porque el hilo es como una solución, digamos, ligera, porque en realidad es un solo proceso que atiende a múltiples peticiones. Vean que el detalle que tenemos es que está nuestro server, llega una petición, la atiende a él, y llega otra y pues tiene que entrar en cola, ¿no? O sea, no puede. Lo que queremos es que lleguen varias peticiones y simultáneamente las atienda a él. El proceso de hilos entonces es que genera un hilo por cada petición. El detalle de los hilos es que en realidad es un solo proceso y se corren varios hilos de ejecución dentro de un mismo proceso. Y estos hilos se corren en núcleos distintos, ¿no? Si tengo una arquitectura multinúcleos. Si no tengo una arquitectura multinúcleos, pues en realidad lo que hace es simular que está entre un hilo y otro. Entonces, atiende un hilo y luego se va con el otro y luego se va con el otro. Pero un problema de los hilos es que es un solo proceso y al ser un solo proceso, las variables son compartidas. O sea, si yo tengo una variable X, la variable X la van a ver los tres hilos, ¿no? Y entonces, ahí el problema de programación es que tengo que programar muy bien para que, por ejemplo, en nuestro caso manejamos un buffer, ¿no? En ese buffer, lo que hacemos es, a través del buffer, recibimos el mensaje del cliente, ¿verdad? Lo guardamos en la bitácora y luego con el mismo buffer, le contestamos al cliente, ¿no? El problema de tener hilos es que si creo un hilo por cada cliente, no puedo seguir manejando la misma variable de buffer, porque a lo mejor lo que recibo de uno, cuando me cambio de hilo, lo recibe el otro. Entonces, yo tengo problemas de concurrencia. Entonces tendría que generar un buffer por cada hilo. ¿Sí? Lo cual implica eso. O sea, el buffer ya no es una variable dinámica. Que la creo cuando se crea un hilo, una nueva variable buffer, y la asocio al hilo, y la destruyo cuando se... Entonces, la programación se complica bastante por las cuestiones de concurrencia. ¿Sí? Digamos que es una solución muy eficiente, pero en esa programación es más complicada. En la práctica, lo más común es, en lugar de generar hilos, es generar un nuevo proceso. Entonces, lo que se hace es, dan de cuenta, yo tengo nuestro server y llega una petición. Entonces, lo que se hace es, cuando llega una nueva petición, genera un proceso que va a atender esa petición. Entonces va a atender ese cliente. ¿Sí? Si llega una nueva petición, se genera otro proceso que atiende esa nueva petición. Voy a generar tantos procesos hijos cuando la petición no llegue, como clientes estén viniendo. Y libero, y cada vez que llega un nuevo cliente, entonces se conecta un nuevo cliente, se genera el proceso y ese atiende ese cliente, y eso libera al padre para que siga escuchando peticiones, para que entonces no se bloquea, no queda aquí en cola, sino libera un proceso hijo y le dice, atiéndelo. Cuando él recibe una nueva petición, genera un nuevo proceso y entonces siempre está escuchando nuevas peticiones. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto sobre los hilos? Bueno, es más pesado desde el punto de vista, digamos, de recursos, porque por cada nuevo cliente conectado debe un nuevo proceso. Entonces, digamos que es más pesado, pero es mucho más simple desde el punto de vista de programación, porque aquí no hay ninguna variable compartida. Es decir, si aquí hay una variable buffer, cuando se genera un nuevo proceso, este va a tener su propia variable buffer. ¿Sí? Entonces no importa, si escribo, puedo hacer lo que quiera, es propio, no está compartido entre varios. Entonces no tengo ningún problema de concurrencia de variables. ¿Quién hace lo que cada proceso tiene sus propias variables? ¿Sí? Eso simplifica mucho la programación, no tengo que preocuparte de esos detalles. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar una llamada al sistema que se llama fork. Fork pues ahora es un tenedor, ¿no? Es un trinco. Lo que significa es se bifurca, ¿no? O sea, cuando un proceso, digamos, si tengo un proceso y está corriendo y de repente encuentra una llamada fork, lo que hace esta llamada es que me genera un proceso hijo. Aquí va a generar un proceso hijo. ¿Sí?
que de hecho es idéntico al padre. O sea, es decir, ¿a qué se refiere idéntico? Que se va a copiar. Acuérdense que un proceso tiene tres partes, ¿no? Un segmento que se llama el segmento de código, que es donde está el código ejecutable, un segmento de datos, que es donde están las variables estáticas, y un segmento de fila, o de stack, que es donde están las variables dinámicas y los parámetros. Entonces, cuando se hace un fork, hagan de cuenta que se copia todo esto igual, ¿no? O sea, el código, los datos, todo, pero en un nuevo proceso. Entonces, el efecto de eso es que al copiarlo, voy a tener un proceso hijo que se va a quedar en el mismo punto donde estaba en ejecución el padre. Si por ejemplo este tenía una variable x que valía 5, en el momento que se tiene el for, este va a tener una variable x que tiene el mismo valor. ¿Sí? Porque se copian los datos tal cual. O sea, no se cuenta que se clonan, ¿no? Pero ya cada uno sigue su propia ejecución independiente. ¿Sí? Entonces es así, o sea, simplemente genera una copia del mismo. Hay otro que genera otra copia del mismo. Eso es como funciona la mayoría de los servidores. Por ejemplo, Apache así funciona. O sea, cada vez que en Apache hay una nueva petición de una conexión de un navegador, generan un proceso. ¿Sí? Van a ver otro Apache corriendo. O sea, tantos como. De hecho, para ahorrar tiempo, por ejemplo, en Apache lo que hace ya en las últimas versiones es que en lugar de que, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a correr el servidor, cuando llegue un cliente va a hacer un fork, va a crear un proceso, y llega otro cliente y se genera otro fork. En el caso de Apache, cuando arranca ya hace varios forks. O sea, de hecho, si ustedes checan, cuando arrancan Apache van a ver varios procesos de ahí. ¿Por qué? Porque se adelanta, o sea, dice, bueno, de una vez genero varios hitos, para que ya cuando lleguen, ya estén varios, ¿no? ¿Sí? Hacerlo un poco más eficiente. ¿Sí está claro? Entonces, nosotros vamos a usar este mecanismo, vamos a implementar un fork en nuestro programa para que cada vez que se conecte uno, que ya esté conectado, pues hacemos el fork, ¿sí? Y ya liberamos al padre para que siga escuchando peticiones, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo se manda a llamar el fork. Bueno, pero pues, bueno, estas son las... estas son las librerías que tenemos que incluir. De hecho, creo que las dos ya las tenemos. Y así se van a llamar las fork. No llevan nada para no se llaman fork. Pero si regresa un identificador del proceso. Es un entero que identifica el proceso. Fíjense, lo que decía es que cuando se hace fork, entonces hagan de cuenta que se clona, ¿no? Este es idéntico a este. Pero el valor devuelto por el fork es distinto en cada caso. Si me encuentro en el proceso hijo, ¿sí? Me regresa un 0 si estoy en el proceso hijo. Si estoy en el proceso padre, el valor que devuelve es el identificador del proceso del hijo, o sea, cuál es el número de proceso del hijo que tenemos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, como aquí se sigue corriendo código y el código es igual, desde el punto de vista del programa yo me puedo dar cuenta si estoy corriendo en un hijo o estoy corriendo en un padre. Y de ahí hago un if para ver qué hago, ¿no? Si estoy en un padre o en un hijo. ¿Sí? Entonces vamos a... Ahora, ¿dónde tendríamos que meter? Fíjense aquí, vamos a revisar nuestro flujo de programa, ¿no? Aquí, vamos a recordar aquí, abrimos bitácora, inicializamos un socket, ponemos los parámetros del socket, ligamos el socket a esos parámetros, ese IP y ese puerto, después hacemos un listen. Bueno, aquí hacemos más bien un listen, ¿sí?
para empezar a escuchar peticiones, yo entramos un ciclo infinito donde aquí nos bloqueamos, estamos esperando una set. Hacemos una set, aquí estamos esperando una conexión. Cuando llegue una conexión, pues ya empezamos a ejecutar esto, o sea, mandamos. Se ve bien feo eso que no está inventado. Voy a meter esto. Ok, para que no se vea ahí como que me está volviendo eso, ¿no? Entonces, aquí, entonces vemos el socket, etc. ¿Dónde tenemos que meter el fork? ¿En qué momento nos conviene? Después de la serie. Sí, ¿no? O sea, estamos esperando una conexión. Y ya cuando sea la conexión, pues que ya nos contacta un cliente. Entonces tenemos que hacer fork para atender esa conexión. Vean que entonces tiene sentido el new socket, porque se genera un nuevo socket. Yo voy a seguir esperando conexiones en el socket viejito, en el original, pero el hijo se va a quedar con ese nuevo socket para atender las conexiones. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí a ver, pues después de la set, bueno, después de este error, ¿no? Aquí. Bueno, aquí después de la set. Entonces vamos a ver. If, entonces aquí hacemos un fork. ¿Sí? If, y hacemos el fork. ¿Por qué el if? Porque me interesa saber qué valor devuelve. Cuando haga el fork, por cierto, también puede ser que regrese -1, y si regresa -1, pues es que hubo un error, no pudo hacer el fork, ¿no? Generalmente es muy raro que no se pueda hacer fork, casi siempre no se puede hacer porque se acabó la memoria, porque no hay más espacio para el proceso. Entonces es medio raro, ¿no? Entonces hacemos fork. A ver, ¿cuándo entraría el if? Si digo if fork. O sea, diferente. A ver, el fork lo que hace es, en ese momento va a generar un proceso. Quedamos que el valor devuelto por el fork es 0, si está en el proceso hijo, diferente de 0, o sea, el proceso ID del hijo, cuando está en el padre. Si fue igual a 0, para indicar que si está en el proceso hijo, para que igual a 0. Pero aquí, ¿cuándo entra en el hijo? En el momento de. En el momento de que se hace una solicitud. Pues sí, para que se libere. A ver, pero. Otra vez la pregunta. Sí, cuando es uno. Cuando mando llamar al fork, ¿viste? Lo que va a hacer es crear un proceso, ¿no? Decíamos que el valor devuelto por el fork es, cuando estoy en el padre me va a regresar el proceso ID del hijo, o sea, me va a regresar un número. Cuando estoy en el hijo, el fork me va a regresar un 0, que quiere decir que estoy en el hijo, ¿no? Entonces aquí, cuando entro en este if, porque aquí va a ser un if, cuando estoy en el padre o cuando estoy en el hijo. Cuando es mayor a. Así es, cuando estoy en el padre, ¿no? Si estoy en el padre, ¿qué tendría que hacer? Entonces, en este caso, voy a poner dentro del if lo que va a hacer el padre, ¿no? Cuando alguien ya se conecta. ¿Qué va a hacer el padre cuando alguien se conecta? Crear escuchas. Seguir escuchando eso. ¿Sí? O sea, es decir, pues tendría que regresar al while, ¿no? Entonces no había nada, ¿no? Con voto. ¿Sí? O sea, porque él es el padre, nomás. O sea, que el hijo y se encarga. Bueno, en realidad sí vamos a tener que ponerle algo. O sea, todo lo demás entraría en el else, ¿no? A ver. Sí vamos a hacer algo como, vean, tenemos dos descriptores de socket, el socket previo del mismo y el nuevo socket de donde se conectó el cliente. El padre en realidad no necesita ya este socket, entonces él lo puede cerrar, ¿no? Él puede decir,
close new sock FD, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no lo requiere? ¿Sí? ¿Ok? Y ya. Else, pues es cuando está. Bueno, aquí de hecho le podemos poner comentarios, ¿no? Que vamos a ponerle. Pues eso. Else sería en el proceso hijo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué haría el proceso hijo? Todo eso se encargaría de atender el, ¿no? Eso estaría dentro del else. Entonces vamos a ponerle tabuladores para que se note, ¿no? Que está. Está dentro del else. Pero entonces la variable de Newton, la FD, ¿esa se va a traer nada más cuando entra un primo? ¿Cómo que se va a tener? Sí, o sea, en el while infinito la primera variable esa nada más se trae cuando llega un primo. Sí, es lo que devuelve la set. O sea, digamos que el programa está estancado ahí hasta que hay... Sí, o sea, lo hemos contado más. Este es el bloqueo, este es el bloqueo. Ya cuando un tiempo se regresa a los números y decimos Entonces el padre siempre se va a quedar bloqueado esperando el hermano. ¿Sí? Porque fíjense, aquí, en cuanto entra el while, está la set no regresa hasta que no está en cliente conectado. Ya cuando se conecta uno, entonces regresa a los ojos, hace el for, el padre realmente cierra eso porque esa no le afecta y se vuelve a poner en la set. Pero el hijo es el que hace todo eso con nosotros. ¿Sí? Acuérdense que cuando se hace el fork, las variables se copian. Entonces, en una va a quedar los datos de NewSock y en el hijo también. El padre se cierra, es decir, él no le interesa ese socket, que no lo va a usar. Pero en el hijo sí se permanece. De hecho, en el hijo también deberíamos cerrar el socket del padre, porque ahí no nos interesa, ¿no? Sí. ¿En el hijo no pasaría a destruirlo? ¿Cómo? ¿No pasaría a destruir al hijo una vez que haya completado? Sí. A ver, hoy eso sí lo vamos a ver también más adelante. A ver, aquí le vamos a poner close. ¿Cómo se llama? Sock FD. Porque no nos interesa ese otro socket, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, fíjense, si ese proceso padre cierra el nuevo socket, y bueno, indicaría esta otra vez el bueno, debería quedarse en el centro. El hijo cerraría el proceso, cerraría el socket del proceso padre, checaría que el nuevo socket esté correcto y atiende, ¿no? Atiende al cliente y ya cuando termina de atenderlo cierra también ese su socket nuevo y ya.
Sí, por cierto, ahí tendría que terminar, ¿no? Porque el hijo no debería de volver a entrar en un ciclo infinito. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? O sea, el hijo ya terminó su tarea, entonces debe dejar de existir. Entonces tenemos que hacer aquí un exit, ¿no? Un return, return, nos salimos, ¿no? Salud. Y ya, termina el hijo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el exit y el return? Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el exit generalmente lo usas cuando hay una condición de error y devuelves un código de error. El return es una salida normal, ¿no? Profe, ¿por qué puso un título después de la No. Ah, bueno, pues está de más, pero no, tampoco le pasa nada. Ah, bueno. Sí. Ok, a ver, ¿dudas sobre esto? A ver. Ah, nos falta... No, la librería está, ¿no? El reporte. Bueno, por cierto, nos faltó un caso de cuando el fork pegué ese error, ¿verdad? Ese no lo consideramos. Bueno, después lo ponemos. A ver, vamos entonces a probarlo. Vamos a guardar esto. ¿Lo teníamos corriendo? No, ¿verdad? Ya algo salió mal. ¿Qué pasó? Ya se colgó. Es que no me... No funciona bien. Oye, no tiene la llamada Dimon. No sé. ¿Estamos trabajando sobre otro o qué? Ah. Lo hice sobre otro, no el que estaba en el directorio de C2. Déjame ¿Es más fácil poner el código en este? Sí. Y lo voy a borrar porque si no me estoy confundiendo. Vamos a ver. Sí, es que había dejado una copia afuera, ¿eh? Tiene detalle. Sí, vamos a abrir el otro. Y nada más copiamos esto, ¿no? Vamos acá. Vamos a ver lo que invoca. Déjame moverlo.
A ver si este sí quedó una... Ah, es que tenía abierto el otro, sí es cierto. Se quedó aquí el limón y quedó el fork. Ok, ahí está. Ok, ahí está. A ver, vamos a ver. Fíjense, aquí ya está. Proceso server. Los procesos server que escucharon en el puerto 626. Lo tenemos ahí escuchando en este puerto. Nada más tenemos un solo proceso. Vamos a conectar un cliente. A ver, fíjense. Se fijan, nada más hay un proceso server. Vamos a conectar un cliente. Pues cliente. Okay. Vamos a ver cómo está el. ¿Se fijan? Ya hay dos servers, ¿no? Padre y el nuevo que está teniendo este. Bueno, aquí estamos con el cliente servidor en la gama que pueden ser máquinas distintas, ¿no? A través de la red. Acá en el servidor veríamos dos procesos server, ¿no? Si abrimos a otro, vamos a abrir a otro cliente. Vamos a ver. Ahí están tres procesos server, ¿no? Entonces, por cada cliente conectado va a haber un nuevo proceso. ¿Sí? Esto, bueno, pues podemos ver con PS3. ¿Cómo era? No se ven todos. ¿Cuál era el parámetro? Ah, bueno, pues aquí está. Este es el árbol de procesos. Por cierto, en Unix, todo proceso se genera con fork. Entonces, en Unix todos los procesos forman un árbol, ¿no? Donde un proceso es hijo de otro, con excepción del proceso inicial. El proceso inicial, en el caso de la versión, de esta versión de Linux con la que estamos trabajando, el proceso inicial es el systemd. Ese sería el proceso inicial. Y este es el primer proceso que se arranca. ¿Quién lo arranca? El primer proceso siempre lo arranca el kernel. Se carga el kernel y el kernel se carga directamente del proceso. En la versión 8 de Debian, la versión 8 tiene el sistema de arranque systemd. Más adelante vamos a platicar sobre los estilos de arranque. En el estilo de arranque systemd, el primer proceso se llama systemd. Hay otros estilos de arranque como el estilo BSD, que es el que hemos visto en Crux, que utiliza el RC. Y el estilo de arranque System 5. En el estilo de arranque System 5, el proceso inicial se llama el init. Entonces siempre hay un proceso inicial, en este caso sería el systemd, y ese genera los demás procesos. Esos a su vez pueden tener procesos hijos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el server, ¿verdad?
Y el server tiene dos procesos server. Aquí no me está viviendo dos server. Hay dos procesos server. ¿Sí? Estos son los de la conexión que estamos haciendo, pero si bien aquí está server con dos procesos server. ¿Sí? Entonces ya cada proceso atiende a su cliente y ya no se bloquea, o sea, puedo seguir generando. ¿Cuántos clientes voy a tener? Pues los forks que me permita el sistema. Por cierto, ¿cuántos forks me permitiría el sistema? O sea, bueno, eso por cierto en los Unix se configura. A ver si es. Hay una serie de variables del sistema que me dicen cuáles son los límites de las cosas que permito hacer en un sistema operativo. Se corre, como podemos ver con el comando ulimit. Por ejemplo, aquí le digo que pinte todos los límites que hay. Pues es bien útil para, como administradores del sistema, a veces limitar el uso de ciertas cosas. Por ejemplo, si ustedes, fíjense, por ejemplo, aquí se limitan cosas como ¿cuál es el máximo número de archivos abiertos? Esto se refiere, por ejemplo, en OpenFiles. ¿Cuántos archivos puede abrir un programa? Si se fijan, pues es ilimitado, o sea, es 65.567, pues es el máximo número de descriptores de archivos para que los escribir de archivos simultáneos. Pues ¿cuántos archivos puedo abrir? Pues o sea, un programa puede abrir 65.566 archivos. A lo mejor eso no me conviene porque pues alguien puede hacer mal uso de eso y abrir muchísimos archivos. ¿Cuál es el máximo tamaño de, por ejemplo, el máximo tamaño de un archivo ilimitado? O sea, eso quiere decir que un programa puede abrir un archivo de todo el tamaño del disco duro, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso yo lo puedo limitar. ¿Con qué bandera? Con esta, por ejemplo. O sea, si yo quiero limitar el tamaño, lo hago con un limit -F y pongo el tamaño máximo. Bueno, aquí está, este es el que me interesaba. El máximo número de procesos de usuario. O sea, un usuario puede tener hasta 1858 procesos. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro, en este caso particular para nuestro layer, el máximo número de clientes simultáneos que puedo tener son 1858. Porque ese es el máximo número de procesos que puede tener ese usuario. 1858 simultáneos, pues, ¿no? Estén conectados al mismo tiempo. Si yo quiero bajar eso, subirlo, pues muevo este parámetro. ¿Okay? Entonces, en realidad, ¿cuántos puede atender simultáneamente? Depende más del sistema operativo, no de la aplicación. ¿Sí? Entonces, en realidad, pues ya son bastantes, o sea, puedo atender bastantes. Y está nada más limitado por esta cantidad y bueno, y obviamente por la cantidad de memoria RAM que tenga, porque si los procesos son muy pesados, pues a lo mejor ni siquiera alcanzo los 1800, o sea, se me acaba antes la memoria, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Okay. Bueno, entonces fíjense, ya aquí ya puedo yo, así ahora inmediatamente me contesta, ¿no? No tendría que esperar a que contestara el otro. Y ahí está, ¿no? Pero fíjense en un pequeño detalle aquí. Ahí. ¿Qué pasó con los procesos? O sea, ya ellos ya terminaron, ¿no? Y vamos a terminar. Empezaron a terminar. Pero ¿qué pueden ver aquí? Sí, está el padre, ¿no? Padre sigue corriendo, pero los hijos aquí están en 1921. Y aquí me dice, están difuntos. ¿Sí? ¿Se fijan? Esta columna es el estatus del proceso. ¿Se acuerdan de, si vieron en sistemas operativos los estados de un proceso? Cuando está, ¿qué estado salió?
Y el bloqueo. Ajá, está bloqueado, en espera, o sea, listo para correr, pero... Entonces, cuando está en ese, está en sleeping, digamos, está corriendo, pues está esperando que ocurra algo, ¿no? Cuando está en T, aquí no hay ningún T, pero cuando está en T está en stop, o sea, está detenido, alguien lo detuvo. Cuando está en R es ready, o sea, está listo para correr. Y cuando está en Z, pues está en estado zombie. Estos dos están en estado zombie. ¿Por qué se quedaron en ese estado? Porque ya terminaron, o sea, ya se acabaron, pero está esperando que lo liberen, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se quedaron así? Porque, fíjense, hay una cosa interesante. Cuando un proceso muere en Unix, envía una señal, un signal, para avisarle al padre que ya terminó. Si el padre ignora, bueno, y el proceso hijo se espera hasta que el padre toma la señal o recibe la señal, si no se queda bloqueado. Entonces, nuestro servidor todavía no funciona muy bien, o sea, porque está ignorando la señal de terminación de los hijos. Entonces se van a quedar en los zombies. ¿Sí? Entonces, ya mejoró nuestro programa, pero me quedó en otro lado. Ahora, atiende muchos clientes, pero conforme se va a ir dejando procesos zombies. A largo plazo, lo que va a ocurrir es que me va a llenar la memoria de procesos zombies. Me va a empezar a aventar el equipo. Entonces, todavía no funciona adecuadamente. Nos falta resolver esa parte. Pero para poder resolver esa parte, tenemos que revisar qué cosas son las signals, porque aquí la comunicación entre procesos se hace a través de signals. Es un mecanismo de Unix para comunicar eventos de un proceso a otro. Entonces aquí el detalle que tenemos es que cuando se termina un proceso, manda el signal al padre para avisarle y tenemos que procesar esa señal desde el padre, o sea, darnos cuenta cuando ya terminó, simplemente con darnos cuenta ya, o sea, con que recibamos la señal ya, lo libero, o sea, se puede ir a descansar un camino. Pero tenemos que, como seguramente no vieron signal, porque nunca lo ven, deberían de verlo, casi siempre deben de ver los sistemas operativos, porque en sistemas operativos, en los cursos de sistemas operativos, hay una unidad que se llama comunicación interprocesos, IPCs. Entonces, en la comunicación interprocesos deben de ver los mecanismos que utilizan los procesos para comunicarse entre ellos. Deberían de ver en esta unidad cosas como los files, las tuberías, deberían de ver los sockets USB y deberían de ver signals, memoria compartida, y es cuando ven semáforos y todo. Pero por experiencia sé que luego no lo ven. No sé si ustedes vieron signals. Nada más. Pero lo más probable es que no, pues si lo vieron así muy ligero, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar a hablar de signals, qué son, cuáles tipos de signals hay, cómo se manejan. Ya, o sea, vamos a meternos a esa parte teórica y luego ya regresamos aquí para resolver. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces continuamos la siguiente semana. Sí.